Señor, gracias porque tú estás aquí en medio nuestro. Gracias porque hoy hemos escogido la mejor opción que podíamos escoger, que es venir a alabarte, Señor, sabiendo que en todo el mundo hay miles de personas que, igual que nosotros, se reúnen para bendecir y para glorificar tu nombre. Y queremos, Señor, hacerlo como ya lo hemos hecho por las canciones, Señor, y ahora también al escuchar tu palabra. Señor, ayúdanos a que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar tu voz, que nuestro corazón esté dispuesto a cambiar en aquellas cosas que tengamos que cambiar, que nuestro corazón esté dispuesto a gozarse en ti y en los beneficios tan grandes que tú nos has dado. Dirige, Señor, este mensaje y transforma nuestras vidas, Señor, porque necesitamos que tú sigas hablando a nuestra vida y trabajando en ella. Amén. Amén. Creo que si revisásemos la historia de los últimos 50 años de nuestra vida, la sociedad ha cambiado mucho, ha evolucionado en muchos aspectos. Y quizá el hecho más diferenciador de todo ha sido la tecnología, ¿verdad? Ha avanzado a unos niveles que creo que ni siquiera hemos sido capaces de adaptarnos a lo rápido que ha evolucionado. Y si hay algo que creo que ha cambiado muchísimo, es la relación entre padres e hijos. A lo largo de estos 50, 60, 70 años. Quizá los más mayores, si hablaseis de vuestra infancia, y quizá me equivoco, pero hablaríais de que vuestros padres, sobre todo la figura del padre, era una persona autoritaria, una persona severa, una persona muy recta, que lo que esa persona decía se hacía en casa y no había nada más, que si un niño pues se portaba mal, pues quizá eran hasta excesivamente violentos, pegaban de una manera muy sencilla. Quizá me equivoco, pero por lo que yo he escuchado de personas mayores, pues era un poco así. La siguiente generación, la generación de mis padres, venían de una infancia después ya de la dictadura franquista y ellos se esforzaron por darnos a nosotros, a sus hijos, todo lo que ellos no pudieron tener de pequeños. Todo aquello que ellos no habían podido tener porque sus padres pues, no tenían la oportunidad económica de hacerlo, pues nos lo intentaron dar, se esforzaron por darnos todo lo que fuese posible. No les importaba trabajar horas y horas, irse a las 7 de la mañana, llegar a las 11 de la noche, solamente para poder complacer a sus hijos. Y si nos tenían que dar un cachete cuando nos portábamos mal, nos daban un cachete y no había ningún problema. Y lo que ellos decían, se hacía. La siguiente generación, creo que decidió que sus hijos no solo merecían tener todo lo que ellos quisieran, sino que, además, si el niño se portaba mal, casi ni se le regañaba, a veces hasta se le premiaba y se le daba algún regalito para que el niño estuviese contento. Y lo que hacían era dialogar. Aquí ya no había disciplina, sino era dialogación para convencer al niño de que se porte bien y de que el niño haga lo que tiene que hacer. Y hoy en día creo que ya estamos en unos niveles superiores en todo esto. Los niños son los que mandan en casa. Los niños son los que deciden lo que se ve en la tele. Los niños son los que deciden cuándo se sale, cuándo se entra. Y el presupuesto del mes tiene que incorporar siempre caprichitos para el niño, para que el niño esté contento, el niño o la niña, para que tenga buena marca de ropa, que pueda ir a todas las extraescolares que quiera, para que pues encaje dentro de la sociedad en la que vivimos. Aunque esto suponga que se llega muy justo a final de mes y no se ahorre nada. Lo importante es que el niño o la niña tenga todo lo que quiera. Y yo cuando reflexionaba sobre esto, porque no pensaba, ha habido como muchos tipos de padres en un periodo de corto tiempo, en un periodo de tiempo corto. Y pensaba, ¿qué es ser buen padre? Ser buen padre es como aquel padre pues, de las personas más mayores, casi dictatorial, violento en ocasiones, que no le importaba pegarle a sus hijos con una fuerte disciplina. Ser buen padre es hacer que tus hijos quizá cumplan lo que tú no pudiste cumplir y pongas tus expectativas en ellos para que ellos hagan lo que tú no conseguiste. Y creo que esto no es tampoco. Realmente creo que ninguna de estas generaciones podemos encontrar una figura paterna perfecta. Todos tenían cosas buenas y también cosas malas. Pero creo que cuando miramos a la Biblia sí que podemos encontrar un ejemplo de paternidad perfecto. Un ejemplo de lo que es ser un buen padre. Y este ejemplo, el autor de Hebreos, siguiendo con la serie que estamos haciendo, que titulamos Cristo, la confirmación del nuevo pacto, nos presenta no a un padre de esta tierra, sino a nuestro Padre Celestial. Y creo que nos presenta un modelo de paternidad muy bueno, que no mira
a la tierra, sino que mira al cielo. Así que si me queréis acompañar, vamos a ir al capítulo número 12 de Hebreos y leeremos los versículos del 3 al 11. Hebreos 12, capítulo número 12 y los versículos del 3 al 11. Hebreos 12, del 3 al 11. Hebreos, capítulo número 12 y los versículos del 3 al 11. Os dejo que lo busquéis y así lo leemos juntos. Veis que no os miento cuando lo lea, que no me invento nada. Hebreos, capítulo 12, versículos del 3 al 11. ¿Sí? ¿Lo tenéis? A ver, creo que alguien falta. Esperemos un poquito. ¿Sí? Muy bien. Dice así: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Hay dos ideas que creo que el texto nos presenta. La primera, ver a Cristo como un ejemplo a imitar y a seguir. Y la segunda, ver cómo es la disciplina de Dios para nosotros y cómo debemos vivirla y cómo debemos entenderla. Así que vamos a meterlos en este primer tema, de ver a Cristo como nuestro ejemplo a seguir. El versículo 2 de Hebreos, de este capítulo, había animado a los lectores a poner su mirada en Jesús, ¿verdad? Si recordamos que vimos hace un par de semanas, Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, así que nuestra mirada en la carrera tiene que estar puesta en Jesús. Tenemos que tener clara cuál es nuestra meta, porque Él soportó la cruz, porque ante Él tenía un gozo glorioso, el de recuperar aquella gloria que había tenido antes de ser humano, pero ya no como solamente Dios, sino como Dios hombre, y Él está ahora, Jesús, a la diestra del trono del Padre. Y el versículo 3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando pensamos en Jesús, Jesús soportó la cruz, Jesús soportó un escarnio público, Él soportó insultos, golpes, le escupieron, le desnudaron, le atravesaron con una lanza y finalmente acabó muriendo. Jesús estaba en aquel momento rodeado de pecadores que estaban deseando y ansiando su muerte, que estaban deseando que Él falleciese. Querían matarle, querían destrozarle. Ellos eran sus enemigos y ellos no tuvieron ninguna clemencia con Él. El momento de la pasión de Cristo, el momento de la cruz, su sufrimiento, tiene que ser un momento también de ánimo para nosotros, para no rendirnos, para no desfallecer. Es verdad que la vida es dura. Es verdad que todos pasamos por dolor, por miedos, por tensiones, por peligros, y quizás hasta tengamos ataques contra nosotros. Puede ser que pasen. Estos son cosas que vienen de serie con la vida. No podemos dejarlas a un lado. Aparecen y ya está. Pero es que esto no es todo, porque como cristianos nosotros tenemos otro enemigo, que es el pecado. Alguien con quien tenemos que batallar cada día, alguien contra el que tenemos que luchar contra nuestra carne, contra la sociedad y también contra el diablo.
la sociedad va a intentar poner cada vez un cerco más grande de intolerancia en contra nuestro. El cristianismo, al igual que pasa en otros sitios, va a acabar en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Va a acabar con gente en la cárcel. No sé si lo sabíais, pero desde el 13 de febrero de 2022, si una persona va delante de una clínica de aborto y se pone a orar allí, a orar en la calle, delante de la puerta, el castigo puede ser de trabajos comunitarios entre 31 y 80 días, o entre 3 meses y 1 año y medio de cárcel, por ponerse a orar delante de una clínica abortiva, sin decir nada, solamente orar. Se nos vienen tiempos difíciles para ser cristianos. No sé cuántos conocéis al actor Kirk Cameron, es un actor americano. Él ha sacado un libro acerca de cómo vivir la familia desde una perspectiva cristiana. Y ha pedido a algunas bibliotecas en Estados Unidos pues poder ir a hacer, allí es muy habitual hacer lecturas de libros, cogen un libro, lo leen a los niños. Les han prohibido. Bibliotecas donde van drag queens a leer libros de cambio de género. Los cristianos vamos a ser perseguidos, se nos vienen tiempos difíciles, vamos a tener cada vez menos libertades, cada vez va a ser más difícil. Pero si somos verdaderamente hijos de Dios, no nos vamos a cansar. Y cuando nos vengan las dudas, cuando llegue que nuestro ánimo decaiga, cuando empecemos a decir, bueno, es que realmente vale la pena esto, solo tenemos que mirar a la cruz. Solo tenemos que mirar a Jesús y ver lo que Él hizo por nosotros, que Él murió para que nosotros pudiésemos tener vida, que Él soportó a sus enemigos que quisieron matarle y que le mataron. Su ejemplo tiene que ser aliento para nosotros, tiene que ser ánimo para que no decaigamos. Lo que hay en esta vida es insuficiente. A veces ni siquiera la familia, la que más queremos, puede ser suficiente para tomar ciertas decisiones difíciles. Pero Cristo, pensar en lo que Él ha hecho, debe ser suficiente para nosotros. Porque si Cristo es el motivo para que nuestro ánimo no decaiga, también lo es para que continuemos la carrera de la fe en la que todos estamos. Dice el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Al igual que hace en el versículo 1, aquí el autor está usando una metáfora deportiva. Los cristianos que estaban recibiendo este mensaje eran cristianos que muchos habían sido perseguidos, que otros habían puesto al lado de personas que habían estado en la cárcel, con lo cual su vida también pues había corrido peligro. Y ahora el autor utiliza una metáfora de un luchador cuya sangre ha caído a la lona del combate que está teniendo. Y ese luchador se refiere a Jesús, obviamente, al que debemos considerar y ver cómo Él también luchó contra el pecado. Yo creo que todos los que estamos aquí cada día luchamos contra el pecado, ¿verdad? Cada día hay cosas que se nos ponen delante y que intentamos resistirlas, que intentamos no caer, que intentamos negarnos a nosotros mismos. Estoy seguro que eso es así. Y hay veces que ganamos y hay otras que perdemos. Hay veces que conseguimos salir de la tentación airosos y nos sentimos bien, nos sentimos contentos, pero hay otra que caemos y nos sentimos mal y vamos ante Dios pues humillados y arrepentidos. Es una lucha interior en nuestra carne, diaria, contra nuestros deseos. Pero en esta lucha ninguno de nosotros ha llegado a sangrar. Es una lucha dura, sí, pero ninguno ha llegado a sangrar. Pero si pensamos en Jesús, en la lucha que Él tuvo contra el pecado, Jesús sí que sangró. Jesús sí que fue tirado a la lona. Él sí que parecía que estaba prácticamente derrotado. Los demonios y Satanás en la cruz celebraban la victoria y se estaban cargando al Hijo de Dios. Parecía que todo salía bien, pero la realidad era bien distinta. Aunque Cristo parecía derrotado en la cruz, Él se iba a levantar. Él no se iba a quedar en el suelo. Aunque la batalla parecía perdida, Él iba a salir de la tumba. Y sí, Jesús sangró. Dios sangró para salvarnos. Dios sangró para rescatarnos. Él peleó contra el pecado hasta el punto de sangrar. Esto es algo revolucionario. Ninguno de nosotros vamos a llegar a esto. Pero Él venció. Él logró la victoria en la cruz. Cristo ya lo ha ganado. Por eso nosotros no tenemos que sangrar. Porque Él ya sangró por nosotros. Así que mirar a Cristo es el método más efectivo que existe para que no dejemos de correr.
para que no dejemos de pelear. Incluso si tuviésemos que resistir hasta la sangre porque nos quisiesen matar, lo hagamos porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Porque Él ya murió en nuestro lugar. En la batalla que Cristo luchó, Él venció al pecado. Dice Pablo en Colosenses que Él cogió el acta, un documento legal en el cual estaban todos nuestros pecados y que los demonios estaban haciendo públicos, y los colgó en la cruz para demostrar que Él tenía potestad de perdonar todo lo que hemos hecho malo en el pasado, en el presente y que haremos en el futuro. Para perdonar absolutamente todo esto, Jesús dijo: yo me encargo de soportar la ira del Padre, yo me encargo de pagar por todos estos, yo me encargo por llevar y recibir el castigo de todos los pecados de los que son míos. Jesús dijo: yo sangro por ellos, yo me encargo de sufrir por ellos. Cristo sangró y perdonó nuestros pecados. ¿Cómo podemos nosotros no vivir por fe? ¿Cómo podemos nosotros no correr? ¿Cómo vamos a renegar de nuestra fe si vienen dificultades, si vienen problemas? Si Cristo ha muerto por nosotros. Cada uno tenemos una cruz que cargamos. La de unos son más grandes, la de otros son más pequeños. Pero nada tiene que ver con la cruz que cargó Cristo. Esa sí que era grande de verdad. Esa sí que era dura de verdad. La nuestra parece muy pesada, pero en comparación con la que Él llevó, es muy ligera. Por eso dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Claro que es difícil ser cristiano, pero en comparación con lo que Cristo hizo, está chupado porque Él nos acompaña. Si miramos al trono, si miramos a la cruz, si miramos a Jesús, encontraremos aliento, encontraremos fuerzas, encontraremos ánimo para soportar la carga, para soportar la tentación, para soportar la persecución si llega. Y Dios estará a nuestro lado dándonos fuerzas para no abandonar. Y si hasta aquí vemos cómo Jesús es nuestro ejemplo a seguir ante las dificultades, como Él no menospreció lo que le venía, sino que lo afrontó. Hablemos ahora acerca de la disciplina que Dios también a veces envía a nuestra vida. Dice el versículo 5 y 6: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Como sabemos, los cristianos de esta época, ellos no tenían una Biblia en su casa. La Biblia la leían cuando iban a la sinagoga, entonces era habitual que ellos aprendiesen de memoria algunos pasajes, sobre todo de los salmos, de los proverbios. Y aquí el autor, por si ellos se les había olvidado, está citando el proverbio número 3, versículo 11 y 12, que dice: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama disciplina, como el padre al hijo a quien quiere. Así que el autor de Hebreos lo que hace de nuevo es citar el Antiguo Testamento para que se den cuenta que su mensaje no es algo nuevo, sino que lo que está haciendo es recordar y llegar a conclusiones de lo que ya se dijo anteriormente. Y aquí me surge a mí una pregunta, una no varias, de nuestro corazón a lo largo de toda nuestra vida. ¿Cuántas veces habremos dicho: ¿por qué a mí? ¿Cuántas veces nos habremos preguntado: ¿por qué tengo yo que sufrir? ¿Por qué me viene esta enfermedad? ¿Por qué tengo este problema familiar? ¿Por qué tienen que pasarme cosas malas cuando yo amo a Dios? Cuando voy a la iglesia, cuando intento vivir de una manera correcta. ¿Por qué a veces parece que Dios me trata de una manera injusta? Yo no sé si a vosotros os han pasado esas preguntas por la cabeza, a mí se me han pasado. Hay algún sector de los que se hacen llamar cristianos, que yo no los catalogaría como cristianos, que los podríamos colocar en un extremo, que se conocen como los de la teología de la prosperidad o la superfe. Ellos lo tienen muy claro. Si tú tienes problemas, si tú estás en enfermedad, si tú tienes problemas económicos, el problema está o que estás en pecado o que te falta fe. Y ese es el motivo por el cual tenemos problemas. Porque o estamos en pecado o nos falta fe. Obviamente esto no tiene ningún sustento bíblico, porque Jesús no estaba ni en pecado ni le faltaba fe y vimos todo lo que pasó. Los apóstoles lo vemos en Hechos, cuántos murieron
y ellos no tenían pecado, ni les faltaba fe. Y normalmente cuando hay una posición muy extrema, el ser humano lo que hace es irse al otro extremo, para crear un contrapeso. Porque si te quedas en el medio parece como que no. Así que hemos creado un contrapeso para protegernos de este error doctrinal, claro. Y ahora ya ni mencionamos en ningún momento que Dios a veces nos puede traer disciplina, porque quizá no estemos andando bien. Que Dios a veces puede permitir que haya enfermedades, que haya problemas, que haya situaciones que nos sirvan para enderezarnos cuando estamos mal. Y quizá el ejemplo más claro lo vemos cuando Pablo en Corintios le explica acerca de la mesa del Señor, ¿verdad? Le dice, pensad en lo que hizo Jesús, porque si coméis y bebéis del pan y del vino indignamente, juicio coméis y bebéis para vosotros. Y si no os examináis, Dios dice que hay muchos que están enfermos y muchos duermen. Así que claramente Dios a veces actúa de maneras drásticas con aquellos hijos suyos que no están andando de manera correcta. Ahora bien, intentemos poner un poco de sentido común en esto. ¿Todo lo que nos pasa es porque Dios nos castiga? No. Y podemos ser categóricos en esto. No todo lo malo que nos pasa es porque Dios nos castiga. Nada de lo que nos pasa es porque Dios nos castiga, tampoco. Hay un punto medio en todo esto. A veces nos pasan cosas porque vivimos en un mundo caído, bajo la influencia del pecado, y la vida, que debería ser placentera como Dios la creó, está corrupta, está perdida. Y a veces llegan cosas en la vida que no nos gustan y que causan dolor y que causan pues, cosas malas. A veces las cosas que nos pasan simplemente se deben a cosas que hacen otras personas. Y nosotros somos los daños colaterales que nos vemos afectados. Un padre que tiene un hijo drogadicto o cualquier otra cosa, obviamente sufre mucho, ¿verdad? Y no es porque él haya hecho nada malo, sino porque simplemente su hijo ha tomado un camino equivocado. A veces también lo que nos pasa es fruto de nuestras malas decisiones o de nuestros malos hechos. Si yo desde los 15 años me estuviese fumando 2 cajetillas de tabaco cada día y me detectan un cáncer de pulmón, no puedo decir que Dios es el que me está mandando una disciplina. Bueno, yo he estado haciendo mucho para que me detecten un cáncer de pulmón al fumar tanto. No es ni falta de fe, es que he hecho las cosas mal. Y hay otras en las que Dios nos disciplina por amor y porque nace así de Dios. ¿Cuántas veces habéis dicho, verdad, que no hay un amor como el amor de una madre? ¿Lo habéis oído alguna vez? ¿Sí? Tiene cierto sentido esto, porque el vínculo que tiene una madre con su hijo nunca lo va a tener un padre. Porque el bebé se ha criado 9 meses en la barriga de la madre. La madre la ha estado alimentando, la ha estado cuidando de todos los peligros del exterior, ha hecho que crezca, así que hay un vínculo ahí que un padre que está fuera no puede tener. Pero no solo eso, en el momento del nacimiento, el vínculo es increíble, porque tanto la madre como el bebé, los dos sufren en ese momento. El bebé sufre muchísimo a la hora de salir del cuerpo de la madre y la madre también sufre mucho. Así que realmente hay un vínculo que un hombre nunca va a poder llegar a tener con sus hijos. Pero esto también produce otra cosa. Por norma general, y hablo de manera general, este amor también debilita a las madres a la hora de educar a los hijos. Las madres suelen ser más flexibles y menos rígidas a la hora de educar a sus hijos porque tienen un amor diferente al del padre. Ni mejor ni peor, diferente. Y es que realmente no hay un amor como el del Padre. Y sobre todo si pensamos en el Padre, nuestro Padre Celestial, porque la disciplina es un acto de amor. La disciplina es un acto de amor. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Un padre que no disciplina no es un buen padre. Un padre que disciplina no es un padre malvado. Obviamente, siempre que no se sobrepasen los límites. Si le pega una paliza que casi deja al niño muerto, eso no es una buena disciplina, está claro. Pero un padre que disciplina es alguien que ama. Es alguien que se preocupa. Es alguien que busca lo mejor para sus hijos. Es alguien que lo que quiere es protegerles y hacerles crecer fuerte. Y esto es lo que hace Dios.
Como Dios nos ama, Dios nos disciplina. Como Dios nos ama, nos azota cuando es necesario. Otras veces nos acaricia, otras veces nos mima, pero a veces tiene que disciplinarnos, a veces tiene que darnos algún golpe. Y si lo hace por nuestro bien, para que crezcamos fuertes, para que nos fortalezcamos. Y si lo tiene que hacer, lo hará. No le temblará la mano, porque Dios siempre lo hará bien. Dios muestra su amor a nosotros por medio de la disciplina. La disciplina es un acto de amor que Dios tiene hacia sus hijos. Y un acto de amor que los padres también debemos imitar hacia nuestros hijos. Hoy que vivimos en la generación de cristal, ¿verdad? Que no se le puede decir nada a los hijos porque encima rápido se sienten ofendidos. La disciplina es importante. No dejemos de hacerlo bien, obviamente no por cualquier cosa, pero de manera correcta. Pero alguno me podría decir, mira Ángel, esto que estás diciendo ya no se lleva. Ahora estamos en otra época. Ahora esto de la disciplina, esto es algo del pasado que se hacía antiguamente y ahora ya no toca nada de esto. Incluso alguno podría decir, mira, yo no puedo creer ni aceptar que un Dios de amor castigue y discipline. Esto a mí no me cuadra con lo que yo veo. Pero la realidad es que la disciplina no solamente es algo necesario, sino que la disciplina nos da confirmación a nosotros de que somos hijos de Dios. Mirad el versículo 7, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Quieres saber si eres hijo de Dios? Revisa si Dios te está disciplinando o te ha disciplinado recientemente. ¿Tienes pruebas? ¿Tienes dificultades? ¿Tienes problemas? Entonces es probable que Dios te esté confirmando que eres un hijo de Dios. Que Dios te esté confirmando que le perteneces. Dios a veces nos hace pasar por dolor, por sufrimiento, por soledad, para hacernos crecer. Para que sigamos avanzando, para que sigamos madurando. Cuando pensamos en disciplina, lo primero que se nos viene es castigo, ¿verdad? Pero la disciplina abarca algo más. La disciplina está hablando de enseñanza. Y Dios nos disciplina para enseñarnos cómo tenemos que caminar. Dios nos educa porque somos sus hijos. ¿Os imagináis un padre que no educa a sus hijos? Bueno, no sería muy buen padre, ¿verdad? Pero Dios es un buen padre. Si Él no nos educara, nos consideraría como bastardos, como personas que no tienen nada que ver con Él. Como hijos que no van a recibir ninguna recompensa ni ninguna promesa, pero nosotros tenemos muchas. Y Dios, cuando nos disciplina, lo que nos está diciendo es, tú eres mi hijo. Yo estoy cuidando de ti. Yo te estoy haciendo madurar. Yo te estoy haciendo crecer. Y es verdad que vas a pasar por algo de sufrimiento. Pero los padres tienen que hacer a veces que permitir que sus hijos pasen por algo de sufrimiento. Meterlos en una burbuja nunca es una buena idea. Y cada vez vivimos en una sociedad que más nos gusta meter en burbuja. Pero no pasa nada porque un hijo fracasa. No pasa nada porque un hijo sufra algo de dolor emocional. Lo importante es estar ahí, apoyarles, ayudarles. Pero esto es algo necesario. Y Dios, por medio de esta enseñanza, por medio de esta disciplina, lo que hace es decirnos, tú eres mi hijo y yo estoy cuidando de ti. Y el texto continúa, versículos 9 y 10. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hay algo que me he dado cuenta, y vuelvo a ser generalista, ¿vale? Quizá tú me digas, no, pues en mi caso no es así, ¿vale? Puede ser, pero de una manera general, las personas más mayores tienen un concepto mayor y mejor de sus padres que los más jóvenes. Yo voy a poner el ejemplo de mi madre. Mi madre siempre que habla de mi abuelo, que aún está vivo, habla de un hombre que era severo, de un hombre que era recto, de un hombre que si se portaba mal no le pegaba con la zapatilla del pañal, sacaba el cinturón y les pegaba con el cinturón. Y les hacía daño. Y dolía. Pero ella siempre, aun con todo eso, siempre ha dicho que él fue un buen padre. Hoy, los padres que disciplinan mucho menos que lo que hacía mi abuelo, los hijos no tienen muy buena imagen de ellos. Los critican, les faltan al respeto, les insultan. Y es llamativo, ¿verdad?
Porque la lógica sería: a mayor permisividad, mejor imagen tengo de mis padres. Y a mayor dureza, peor tengo imagen de ellos. Pero curiosamente es lo contrario. Y el autor toma esta idea de que si los padres han sido severos, a estos se les respeta y se habla bien de ellos. Dice a los cuales nosotros venerábamos. Los teníamos casi como unos dioses, no tanto, pero casi. Y entonces dice: ¿cómo vamos a hablar mal de Dios? Por mucho que no nos guste su disciplina. Si nuestros padres, que a veces nos castigaban o hacían cosas que no tenían razón, los tenemos en buen lugar, ¿cómo vamos a hablar mal de Dios, que siempre nos cuida? El propósito de la disciplina, de la educación divina, es uno y es claro. Es que igual que Dios es santo, nosotros seamos santos. Dice el texto que participemos de su santidad. Dios quiere que seamos como Él. Dios quiere que seamos como Jesús. Y para eso hay que pasar por aflicción. Hay que pasar por dolor. Porque cuando estamos en esas situaciones de debilidad, nos reblandecemos. Nuestras corazas se caen. Nuestra dureza y fortaleza por nuestras fuerzas desaparecen. Y es cuando nos volvemos vulnerables, cuando miramos más hacia adentro y nos damos cuenta más de lo que hay en nuestro interior. Ahí es cuando nuestras actitudes se evidencian, cosas que quizá cuando estamos fuertes somos capaces de esconder. En nuestra debilidad salen nuestras debilidades, aquellas cosas de las que flanqueamos, esos sentimientos del corazón que no saldrían de ninguna otra manera. La disciplina sirve también para revelar los pecados que hay en nuestro interior y que quizá en un momento de fortaleza no somos capaces de ver. Yo no sé si tú lo has dicho alguna vez o has escuchado a alguien decir: es que yo antes no era así. Yo antes no hacía las cosas que hago ahora. Y aquí hay dos opciones realmente. Una, que estemos retrocediendo y no estemos avanzando en ser como Jesús, lo cual es un problema. Y si estamos en esa situación, necesitamos volver a meternos en la carrera, mirar a Jesús y correr hacia Él. O la otra es que Dios nos ha hecho pasar por ciertas circunstancias para que nos demos cuenta del pecado que había oculto y que ahora que somos conscientes podemos luchar contra él. Que podemos ir santificándonos con la ayuda del Espíritu Santo y luchar contra esas cosas que nos impiden parecernos a Jesús. Porque Dios nos disciplina, porque Dios quiere que seamos santos, que disfrutemos y participemos de su santidad. Y la disciplina es uno de los métodos que Dios utiliza para que esto se cumpla. Y ojalá podamos pensar y decir: bueno, está bien, acepto que Dios quiera que yo sea más santo. Y digamos: pero duele tanto, esto es tan difícil, se hace tan cuesta arriba. Y el autor de Hebreos lo sabía. Dice el último versículo, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esta es una realidad terrible. La disciplina no sabe bien. Es difícil, es dura, a veces nos causa tristeza, a veces nos lleva a la depresión, a veces nos genera cansancio, nos quita las ganas de hacer cosas, de vivir. Claro que es duro estar pasando por disciplina, si no, ¿qué tipo de disciplina sería? No serviría. Pero qué bien cuando se pasa, qué bien cuando se acaba, qué bien cuando miramos hacia atrás y decimos: se acabó, desapareció el problema, desapareció la situación. Qué bien cuando miramos y decimos: yo antes no era así, pero ahora he cambiado y ahora puedo ayudar a otros. Ahora puedo participar con otras personas y ayudarles en el problema que yo he vivido. Pero si la disciplina es dura, es verdad. Si la disciplina causa tristeza, la causa. Si la disciplina es todo esto, acaba capacitándonos, acaba produciendo fruto en nosotros, nos hace ser útiles cuando salimos de ella. ¿Estáis alguno de vosotros en disciplina de Dios? Pues Dios te está haciendo más como Él. Dios te está haciendo más como Jesús.
Estás en disciplina. Lo que ahora duele. Cuando se acabe, las lágrimas se convertirán en risa. La tristeza se convertirá en alegría. La disciplina es dura, pero la disciplina da fruto. Y si nosotros estamos en Cristo, tenemos que dar fruto. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Dice Juan, el que está en mí da fruto. Si estamos en Él, es verdad que el pámpano tiene que sufrir el podaje, tiene que sufrir pues ciertos problemas, a veces está la intemperie, el frío, el calor, pero acaba dando buen fruto y nosotros somos iguales. Dios a veces nos hace atravesar la disciplina para que finalmente podamos ser y dar frutos. Acabo ya. Muchas veces cuando acabo me gusta recapitular un poco de lo que hemos hablado y empezar del principio al final. Yo quiero hacerlo pero al revés. Quiero empezar del final hacia el principio. La disciplina es algo duro, es algo difícil, es algo que causa desgaste, pero acaba dando fruto en nuestra vida y es el principal medio de santificación que Dios usa para que podamos parecernos a Jesús. Dios usa la disciplina para que podamos ser cada día más y más y más y más y más como Jesús, para que nos parezcamos a Él. Y es parte de la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Claro, no es fácil, no es agradable, pero solamente aquellos que verdaderamente son hijos de Dios atraviesan este camino. Y aquí tenemos que examinarnos. Si nunca hemos sido disciplinados, si todo va de maravilla, entonces tenemos que preguntarnos, ¿soy realmente un hijo de Dios? ¿Dios me está tratando como un hijo? Porque si todo va bien siempre, si nunca tengo problemas, si nunca sufro ansiedad, si nunca tengo ninguna situación mala, tengo que preguntarme, ¿realmente soy un hijo de Dios? Porque Dios al que ama disciplina. Porque Dios muestra su amor por medio de las pruebas, por medio de los problemas, para que cuando nosotros veamos que no podemos, nos agarremos a Él. Para que cuando nosotros veamos que desfallecemos, vayamos ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Pero quizá pienses y digas, mira Ángel, esto es demasiado fuerte para mí. Yo no puedo con esto. Esto me supera, es demasiado difícil, demasiado duro. No tengo nada con lo que ayudarte. Solamente te puedo decir algo, que es lo que yo también intento hacer. Juntos miremos a la cruz. Juntos miremos a Jesús, donde hay un hombre colgado, un hombre destrozado, un hombre perforado, un hombre latigado, un hombre que está goteando sangre, que la está derramando al suelo y que lo está haciendo contra la mayor lucha de todas, contra el pecado. Una lucha que nosotros no tenemos que librar, que Él ya la ha ganado, que Él ya ha conseguido la victoria. Así que cuando sientas que no puedes más, mira la cruz y toma aliento. Mira la cruz y coge ánimo. Cuando pienses que quieres tirar la toalla y no seguir más, mira la cruz y dite a ti mismo, Cristo soportó todo esto por salvarme. Yo no voy a dejar de sufrir por Él. Yo no voy a dejar de dar mi vida por aquel que me ha rescatado. Yo no voy a dejar de dar todo lo que tengo por aquel que me ha amado hasta el punto de morir. Yo voy a soportar esta tentación, este sufrimiento temporal, porque es temporal. A veces más largo, a veces más corto. Quizá nos llegue hasta el día de la muerte, pero temporal. Porque después vendrá un lugar donde no habrá dolor, donde no habrá llanto, donde estaremos en la eternidad con Cristo. Y que Él nos está santificando, que Él está haciendo que demos fruto de justicia en una sociedad injusta, en una sociedad que se pierde, en una sociedad que necesita que su luz brille y tú y yo somos los responsables de hacerlo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es verdad, no nos gusta pasar por tu disciplina. No nos gusta, Señor, que recibir castigo cuando vamos mal. No nos gusta recibir azotes cuando vamos descarriados. Pero gracias por demostrar tu amor, Señor, por medio de la disciplina. Gracias por demostrar tu amor por medio de nuestras llamadas de atención, por medio de los problemas, por medio de las circunstancias difíciles, de los miedos.
Y Señor, queremos crecer en santidad, queremos parecernos a ti, Señor. Ayúdanos a amarte más, a buscarte más, Señor. Y que en los momentos difíciles, en los momentos de dudas, en los momentos de dolor, nos acordemos de mirar a la cruz. Nos acordemos de ver lo que tú has hecho por nosotros, de tu sufrimiento, de tu sangre derramada, y que eso sea aliento para seguir, que sea ánimo para nuestro corazón, que sea un empuje para no abandonar. Gracias, Señor, por todos los que estamos aquí. Si alguno no tiene, Señor, esa confirmación tuya, Señor, es tu Hijo, hácelo saber, y si no, llévalo al arrepentimiento, Señor. Gracias por tu disciplina, gracias por amarnos, gracias por santificarnos, gracias por hacernos personas fructíferas, y gracias por darnos, Señor. Amén.